Todos tenemos un anhelo profundo de ser rescatados. Todos en algún momento hemos experimentado la crisis de sentirnos encerrados, de sentirnos atrapados, de sentir que hay situaciones que a uno no solo lo limitan para no moverse libremente, sino que hay momentos, hay situaciones que a uno le oprimen tanto el corazón que uno quisiera que alguien viniera y le dijera: todo está bien, no hay ningún problema, yo me encargo de todo. Y ese anhelo que es tan profundo de ser rescatado fue escrito por Dios en nuestros corazones. Por eso muchas personas a veces amamos e idolatramos a una persona porque pensamos que es ella, que es él el que nos va a rescatar del vacío existencial, de la soledad de nuestro corazón, de los traumas de la niñez. Pero todos también anhelamos profundamente sentirnos libres. Libres financieramente, libres sentimentalmente, libres en todas las áreas, porque la libertad es una sensación con la que también Dios nos puso en el corazón, un anhelo tremendo de llegar a casa, de sentirnos libres. Y cuando hay opresión, cuando hay injusticia, cuando hay maldad, ese sentimiento aflora todavía más. Por eso hoy que estamos hablando y que venimos hablando de los últimos tiempos, vamos a hablar del diseño de Dios para rescatarnos. Hoy vamos a hablar de el rapto. El rapto es el evento profético más importante que está por venir. La escatología bíblica, y ya hemos tocado algunos puntos y digamos de lo que se trata en los últimos días, tiene varios conceptos, tiene muchos aspectos y hay varias posiciones de si el milenio es literal o si el milenio que aparece en los últimos capítulos de la Biblia, si el milenio es la iglesia ya, si es algo digamos figurativo de la iglesia, o si es sencillamente que literalmente cuando venga el Señor vamos a tener 1000 años con Él reinando y después va a ser soltado Satanás. Hay muchas posturas teológicas y créanme que digamos entre usted más se adentra, usted se da cuenta de que cada postura parece que tiene una base bíblica, un sustento suficiente. Y hay personas todavía más radicales que se atreven a decir: los que creen en el milenio son herejes. Los que creen en el milenio literal son herejes. Y hay otros que se atreven a decir: los que no creen en el milenio literal también son herejes. Entonces, ocurre que desafortunadamente una verdad tan clara para algunas personas se convirtió en un motivo de controversia, de disputa, o de esa sensación tan fea que a veces tiene la vanidad humana de uno querer tener la razón. Entonces necesito poner todos estos versículos que apoyen mi posición. Pero no vamos a hablar de eso. Para aquellos que tienen el anhelo de satisfacer esa sed, mire, los grandes teólogos de todos los tiempos no han podido y no pudieron muchos de ellos resolverlo o tener una postura muy clara. Por eso no vamos a hablar de las sombras. No vamos a hablar de lo que está dudoso, de lo que no está claro. Vamos a hablar con el favor del Señor de lo que sí está claro, de lo que está expuesto en la luz. ¿Por qué? Porque nosotros hoy por hoy estamos entre dos montañas. Estamos en un valle entre dos montañas. Una montaña es la primera venida de Jesús y en esa montaña arriba hay una cruz. Resulta que entre una montaña y la otra, que está el valle, que es la iglesia, digamos, más atrás hay otro evento que es muy relevante en el conocimiento de Dios y es la segunda venida de Cristo. Algunos dicen que va a ser en dos partes, que es el rapto secreto y que es el rapto público y que la venida del Señor tiene una cantidad de puntos allí que menciona, pero para resumirlo, ¿qué es lo que vamos a concluir en ese respecto? Que nosotros anunciamos la primera venida mientras esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el papel
de nosotros como cristianos que anunciamos. Tenemos un mensaje y esto es anunciar que Él ya vino. La Santa Cena es un recordatorio que Él vino, que Él murió, que Él cumplió la promesa de venir, como ya vamos a ver ahorita, a padecer en la cruz. Pero mientras nosotros anunciamos que Él vino, que Él cumplió efectivamente la promesa de su primera venida, esperamos la segunda. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es aquí donde aparece por primera vez, o digamos explícitamente, la palabra rapto, que es el concepto que nosotros, insisto, estamos tratando de desarrollar hoy. Esa palabra rapto, que también se traduce como arrebatamiento, esa palabra viene de una raíz griega que es la palabra arpazo. ¿Cómo que le suena esa palabra? Arpazo. ¿Cómo es? Me gusta cómo lo hiciste. ¿Cómo es el arpazo? ¿Sí? Como un zarpazo. Vea, un zarpazo es lo que sucede cuando usted saca el celular allí en el barrio Bolívar, su iPhone 13, y usted: Señor, revélame qué significa la palabra arpazo. Pues, ay, amén, Señor, ya entendí. Arpazo es, literalmente es escoger, preferir, apoderarse, pero también significa arrebatar con fuerza. Entonces, esa palabra acontece, o más bien está descrita en relación con la manera en que el rapto va a suceder. La manera en que el Señor a ustedes y a mí, si estamos en Cristo, si el Espíritu Santo habita en nosotros, viene con un rescate que ya fue efectuado en nuestro espíritu. O sea, ya fuimos salvados porque está escrito y lo sabemos, que su Espíritu Santo y su sangre fueron para redención de nuestro espíritu. Pero nuestra alma está siendo redimida por la predicación, nuestros sentimientos están siendo redimidos y rescatados por la regeneración. Pero el cuerpo también. El cuerpo también va a ser redimido, también va a ser transformado. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros tengamos una conciencia de la pronta llegada del Señor. Es importante que usted y yo tengamos una conciencia clara de que estamos en los últimos tiempos, de que nosotros fuimos llamados por el Señor a conocer y a saber y a entender que estamos en los últimos tiempos. Yo lo veo en las Escrituras muy claramente, que desde que Jesucristo vino, la revelación de los últimos tiempos fue más clara. Porque ustedes ven el Antiguo Testamento y ustedes no ven casi referencias al final de los tiempos, o usted no encuentra referencias claras que digan: mire, esto ya está a punto de terminar. Hay pinceladas y no hay una revelación tan clara, tan precisa como la que nos dejó el Señor. Y ya vamos a mencionar un poco por qué sucedió. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, versos 3 al 4. Dice que el Señor se sentó en el monte de los olivos y estaba frente al templo. De los 12 apóstoles fueron 4: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le preguntaron aparte. O sea, una estadística nos dice que de cada 12 apóstoles, solo 4 preguntaron por los últimos tiempos, señales específicas. Ellos fueron los que preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Entonces, ¿cuál es el ánimo que nos da este detalle bíblico? A entender que usted y yo debemos en nuestro corazón tener esa curiosidad.
Debemos tener esa conciencia de últimos tiempos, estar preguntándole constantemente a las Escrituras, preguntarle al Espíritu Santo, preguntarle al Señor y no ignorar un tema tan claro, tan importante y que va a afectar todo lo que suceda en esta tierra. Desde el primer siglo hubo esa conciencia. Muy clarito el Señor dijo, miren, desde este momento como que los tiempos ya están en su fin, ya los tiempos se van a acabar. Y esa conciencia, digamos, usted me dirá, bueno, pero ¿cómo así? Ya vamos 20, 21 siglos desde ese anuncio y ellos estaban diciendo que ya eran los últimos tiempos. Bueno, primero tengamos en cuenta que Dios es eterno, ¿no? Segundo, yo lo comparo, lo explico como por ejemplo cuando usted tiene un celular y el celular está al 100% y usted al celular le quita el cargador, usted quita el cargador y lo bota. Entonces la persona tiene el celular y dice, no, está al 100%, pero el que le quitó el cargador, ¿qué puede decir? Se va a acabar la batería. No, 99%, 98%, yo aquí resisto, aquí está bien. Pero si nunca se vuelve a conectar, uno sabe que irremediablemente se va a diluir la potencia de ese aparato hasta que llega un punto en que 3, bueno, en 6, cuando llega a 5, manda una alerta, ¿no? Pilas, porque ya se va a acabar. 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando se apagó, se apagó. Entonces cuando Jesús y los apóstoles predicaron y hablaron de los últimos tiempos, ellos dieron a entender como que ya en el momento en que el mazo del juez dice culpable, o sea, la cruz, cuando se ejecuta el juicio sobre el diablo y sobre sus seguidores, inmediatamente en ese momento cuando el Señor dice, temblando de dolor y ahí agonizando, el Señor con sus últimas palabras dice, consumado es. Cuando temblando de dolor y de angustia lo dice, cuando dice consumado es como que le quitaron el cargador al celular y entonces ya se puede empezar a predicar, se va a apagar. Queda el final, empezó el tiempo del fin. Y aunque nosotros pues vivimos menos de un siglo la mayoría, aún así para el Señor que es eterno, Él dejó muy clara esta conciencia. Mateo 24:3 dice, el mismo pasaje pero en Mateo dice, estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra que ahí se tradujo como tu venida es un concepto que digamos en el estudio bíblico es muy claro, es muy preciso y nos distingue a nosotros como cristianos y es lo que se conoce como la parousia. En el griego original, cuando usted vaya al texto original, usted encuentra que donde dice tu venida, o sea, ¿cuándo será tu regreso, tu venida? Es la expresión parousia, que significa advenimiento, presencia o venida. O sea, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a venir? Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 19. Hijitos, dígame usted quién escribió este texto que vamos a leer. ¿Quién escribió este texto? Primera de Juan. Este texto lo escribió evidentemente el apóstol Juan. Pero mire que desde el primer siglo él dice, ¿qué dice? Hijitos, dice, ya es el último tiempo. Entonces Jesús lo advirtió, Jesús lo anunció, lo reveló claramente. Usted lea Mateo 24 y ahí encuentra muchas más claves, pero los apóstoles también dijeron, mire, ya empezaron los últimos tiempos, ya se está desgastando los días hasta que viene el final. Y dice, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Pero si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Miren lo interesante, y es que desde el principio, desde el primer siglo, ya había una conciencia de la venida de Cristo. Pero también se revela algo, y es la venida del anticristo. Uno de los eventos que también está, si no es que ya empezó, si no es que ya está operando, está a punto de suceder, es la revelación del anticristo. El anticristo es, digamos, una de las personas de la Trinidad satánica. Usted lo encuentra también ahí en el Apocalipsis. Pero lo interesante es que la Biblia nos muestra que no hay uno solo. O sea, sí va a haber uno, que eso va a estar lleno de todos los demonios que usted quiera, y va a tener allí un papel político predominante muy tremendo. Pero la Biblia describe que no solamente hay un anticristo, sino que es un espíritu de anticristo, y cada época ha tenido sus anticristos. De Hitler dijeron que era el anticristo, de Nerón también se manifestó, bueno, todos los grandes déspotas de la historia. En algún momento se llegó a anunciar que ellos eran los anticristos. Pero en este momento, ¿cómo estamos, pastor? Dígame usted en qué capítulo de la Biblia vamos, cuánto tiempo queda, cuánta carga le queda a ese celular del que venimos hablando. Mire, yo lo describo así. Es como cuando van a ver un presidente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se va a hacer la celebración del ascenso de aquel presidente, una semana antes, usted ha visto que cierran las calles, revisan todo, que nadie ponga explosivos, que no haya atentados, y empiezan a poner andamios, empiezan a colgar luces, empiezan a poner tarimas, y lo último que se pone es un tapete rojo, para que cuando sea el momento, el que entre con toda su pompa, y se haga la ceremonia, y se le imparta esa majestad públicamente. Entonces, ¿en qué estamos? En este momento, usted se da cuenta por todo lo que está sucediendo en el mundo, que ya cerraron las calles, ya están poniendo los andamios, ya pusieron la tarima, están encendiendo las luces, están armando todo, porque en el instante en que el anticristo se manifieste, digamos, él va a encontrar un tapete rojo, y todas las naciones van a decir: sí, queremos que nos gobierne un gran líder, un gran político, ese va a ser el salvador de mi país, ese va a ser el salvador del mundo, y todo va a apuntar hacia un gobierno global. Pero como no estamos hablando del anticristo, sino de la revelación de la segunda venida de Cristo, vamos a recordar que ahí en este pasaje, la palabra que se utilizó para último tiempo, donde dice hijitos, ya es el último tiempo, es la palabra escatos. Esa palabra en griego original, cuando dice últimos tiempos, es la palabra escatos. Y hace unas semanas que empezamos el estudio de los últimos tiempos, les compartía qué significa esa palabra escatos, de donde viene escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Significa más lejos, final, postrero, o se refería al último puerto, cuando ya era el momento de la llegada. Entonces, nosotros debemos tener conciencia de ese último tiempo. Pero ¿saben quién también tiene conciencia de que ya se le está acabando el tiempo? El diablo mismo. O sea, si hay alguien que aborrece este mensaje, si hay alguien que quiere arrebatarle el mensaje del arrebatamiento a la iglesia, es el diablo. Si hay alguien que quiere quitar de su corazón la espera, y usted ya no espera por el día de Cristo, sino espera por el día que termine el pago, usted espera por el día en que por fin se le cumpla su sueño, el día que se gradúe, y distraídos estamos en nuestras esperas particulares. Pero el Señor anhela, y su Espíritu clamando en nosotros anhela, que ese mensaje nunca sea quitado. Pero el diablo sí sabe. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo
ha descendido a ustedes, ¿cómo? O sea, ¿de qué está revestida? ¿A qué huele la personalidad del diablo? Dice, descendió a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso es como cuando en un partido de fútbol alguien sabe que se le va a acabar y van perdiendo y empiezan a dar patadas, a dar puños. Y se han visto que la mayoría de las peleas en los partidos es cuando está a punto de acabarse. ¿Por qué? Porque la frustración que una persona siente es la frustración que una persona quiere transmitir. Y digamos, para los padres es importante, ¿no? Superar las frustraciones como padre permite que uno no las herede a sus hijos. Pero, en otras palabras, ¿qué dice este versículo? El diablo sabe. El diablo está completamente consciente de que le queda poco tiempo. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces uno ve que el diablo está más consciente de que se le acaba el tiempo, que a veces los creyentes de que esa promesa es para nosotros y de que viene pronto el Señor. Lo curioso es que los judíos se perdieron de la primera venida por estar esperando la segunda. Entonces, vieron a Jesús y dijeron, ¿qué? No, a mí me dice que es un rey que viene a rescatarnos y que nos va a salvar de nuestros enemigos y que todas las naciones nos dirán bienaventurados. Y usted me dice que es el Hijo de Dios. Y por allá otro le dijo, usted no es el hijo del carpintero, pues. Yo estudié con usted. Nosotros jugábamos juntos ahí en la esquina. Usted no es el hijo de José y de María. Y muchas personas no creyeron en el Señor por considerarlo despreciable. Pero nosotros, solo por la gracia de Dios, que ni somos judíos, pero hacemos parte de la misericordia de Dios, nosotros sí podemos ver lo que los judíos no vieron. Y es que la primera venida, ojo con esto que vamos a ver porque es una diferencia entre las dos venidas de Cristo. La primera era necesaria como un siervo sufriente. Era absolutamente necesario para que se cumpliera toda justicia que la primera venida del Señor fuera en debilidad, fuera en carne, y que siendo Él un siervo sufriente, se pusiera como el Cordero de Dios. Y mire lo bonito de la fe, lo bonito de vivir en el Espíritu. Cuando Juan el Bautista lo ve y dice, mírenlo, Él es el que yo he anunciado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, antes del juicio, era necesario que viniera una época de gran misericordia, es como si en el universo, en el cosmos, hubiese una especie de promoción en la que el Espíritu Santo y la novia dicen, vengan, ya se hizo justicia, el que quiera recibir misericordia y tener vida eterna, disfrute los beneficios del siervo sufriente. Había necesidad de un cordero, era necesario que Jesús viniese como una ovejita. Isaías 53 es el capítulo de la Biblia de los judíos que está prohibido. O sea, ellos casi que tienen prohibido leerlo o estudiarlo, porque entre un judío más se aproxima, descubre lo que nosotros ya pudimos ver. Isaías 53, léalo todo, se lo recomiendo, es muy precioso. Ojo con esto está en el Antiguo Testamento, siglos antes de que Jesús viniera en carne, como siervo sufriente, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Imagínese este título de Jesús. O sea, si usted entrara a la oficina de Jesús y pudiéramos ver todos los diplomas que tiene, habría uno muy grande que es como el posgrado del Señor. Dice, Él es experto, Él es experimentado en quebrantos. Por eso es imposible que una persona cuerda pueda decir, ni Dios me entiende.
porque Jesús también lloró. Jesús también fue traicionado, Jesús fue abusado, murió semidesnudo, él fue torturado, a Jesús lo vendieron por plata, él sabe lo que es la esclavitud, él sabe lo que es estar en la cárcel, él sabe lo que es que se le muera un amigo, él sabe lo que es la traición de alguien muy cercano, él sabe lo que es la crisis familiar, él sabe, él conoce completamente cuál es tu dolor. ¿Cuál es mi dolor? Él sabe todas las cosas porque es experimentado en quebranto. Y dice, ¿qué hicieron los judíos? Dice, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús pudo haber muerto de un infarto, pudo haber muerto de viejito, pudo haber muerto en un accidente, pudo haber muerto con una flecha en su corazón. De muchas maneras pudo haber muerto el Señor. Pero escrituralmente, y porque el sacrificio demanda sangre, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, era necesario que Jesús fuera el siervo sufriente que se presenta como una oveja. Y por eso él murió de la forma y se entregó de la forma tan cruenta, tan cruel, tan indignante en la que el Señor falleció. Y si la cruz no conmueve el corazón de los hombres, mire, nada más lo va a hacer. Porque es lo más hermoso expuesto a lo más degradante. Si a usted le duele cuando un familiar llega y le pisotea una flor, hay una canción muy hermosa que a mí me daba hace como 10, 12 años que la cantábamos, me conmovía mucho, porque esa canción habla de la cruz y dice como una flor que alguien pisó, ¿sí? Y si a usted le duele que estrenando le manchen la camisa, si a usted le duele esforzarse usted con su carro nuevo y llega otro tipo en un Renault 4 y viene en semáforo en rojo y se lo raya y usted se siente indignado, pues ¿cuánto más debe conmover el corazón reconocer a Jesús como un siervo sufriente, despreciado, rechazado, desechado? Versos 7 al 9 de Isaías 53 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y mire lo que dice, ¿cómo qué? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces, en su sepultura fue con los impíos, o sea, en la cruz fue al lado de 2 ladrones. Pero cuando lo enterraron, fue en la tumba de un hombre rico, y esa tumba nunca había sido usada, y alguien la donó, la ofrendó, para que allí se cumpliera esta palabra, y muriera, y fuera enterrado, fuera sepultado en esa tumba el Señor. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Los judíos este pasaje lo miran muy de lejos, muy poco, tienen casi que prohibido su estudio, porque ahí se revela el siervo sufriente. Esa es la primera venida, siervo sufriente. Pero la segunda venida ya no va a ser igual. Se equivocó Ricardo Arjona cuando dijo: Jesús, no vuelvas, quédate allá arriba, porque todos los que vinieron como tú hoy están boca arriba. Está equivocado él y ese espíritu inmundo del anticristo que rechaza la venida de Jesús, porque ya no va a venir como un siervo sufriente. Él viene pronto como un rey triunfante. Ese es nuestro Señor, un rey potente, soberano,
Y ya no es el cordero manso que se queda callado. Ya no es aquella ovejita que no abrió su boca y que todos pueden decir lo que sea. Jesús es tan noble que deja que cualquier sinvergüenza diga cualquier cosa de él. Se burlan, lo escupieron, lo humillaron. Es tan manso y humilde y perfecto de corazón que solo él pudo haber padecido la cruz como la padeció. Pero ya no será así. Nuestro rey es un león. También es manso, pero yo no le aconsejo que usted se le acerque a provocarlo. Yo no le aconsejo que usted se ponga a jugar con el león, porque de un león nadie se burla. Porque de una fiera que cuando tiene celo, cuando tiene hambre, no tiene ningún temor de clavar las garras, de clavar sus dientes. Porque el león es, además de que es conocido como el rey de la selva, no tiene depredadores naturales. Entonces, es imposible que nuestro rey, que está por venir, que es triunfante, sea siquiera derrotado. Y el rapto va a suceder en estos términos. Miren al Señor, Apocalipsis capítulo 5, versos 3 al 5. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y es la única vez que dice que en el cielo alguien lloró. La Biblia dice que en el cielo no habrá ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad. Pero es la única vez que alguien lloró en el cielo. Dice que el apóstol Juan lloraba mucho cuando fue llevado a los cielos para ver esta revelación. Y lloraba yo mucho, dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, nadie en toda la creación tiene la dignidad suficiente para algo tan santo, un ministerio tan limpio y tan perfecto. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y si usted sigue la lectura, dice que él volteó a mirar, ¿dónde es que está el león? Y vio a un cordero inmolado, lleno de sangre. Dice Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Quiero por favor animarle a que usted tenga esta imagen de Jesús. Solo la Biblia nos da un retrato perfecto de quién es Cristo. Yo le invito a algo diferente esta mañana. Mire, atesore esta imagen de Jesús. Cuando usted piense en Jesús, no piense como una persona ahí con los trapos y con la carita y con, ¿sí? Ese siervo sufriente tuvo su tiempo y su ministerio y por él somos salvos, por él tenemos entrada. Pero ¿sabe qué imagen usted y yo deberíamos tener de la majestad de nuestro Señor, de nuestro Rey triunfante? Dice así Juan. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro.
Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira, del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya se escuchan los pasos de esa marcha. Viene en un caballo blanco, un jinete con ojos de fuego, de su boca sale una espada. Y esa potencia del rey que con vara de hierro regirá las naciones es una autoridad superior. Es la máxima autoridad en el universo. Es el único, dice la Biblia, que tiene la potestad de tomar la vida, de dar la vida, y a usted y a mí nos ha dado justicia por creer en su primera venida. Y si usted cree en la primera venida y confía en la cruz, confía en la sangre, usted va a poder disfrutar de la segunda venida siendo rescatado tal cual lo prometió. Pero no me aterra que la gente no crea la segunda, porque tampoco creyeron la venida. Y es tan tremendo que Jesús, mínimo, es el líder más importante de toda la historia. O sea, mínimo, si usted es una persona decente en su mente y usted es un historiador, usted dice, bueno, vamos a ver los líderes de todos los tiempos. Muéstreme aquí, este tal Napoleón, este tal Magno Alejandro, este tal Julio César, este tal, ¿cómo se llamaba ese man? Bueno, Churchill, no sé quién, todos los líderes. Muéstreme. Jesús, ¿cómo así? Jesús cambió para siempre la historia. El entendimiento de todas las cosas fue revolucionado por un carpintero que solo vivió 3 años y murió torturado en una cruz. O sea, mínimo, como siervo sufriente, cambió todo. Y aún hay gente que no cree. Aún hay gente que duda que eso sucedió. ¿Sabe por qué usted y yo estamos locos? Dicen ellos, porque sabemos que esto se va a cumplir. ¿Qué evidencias tiene de la segunda venida? La primera. Mínimo, millones de personas en toda la historia han sido cambiadas. Gente ha salido de las drogas, gente ha salido de corazones rotos, gente ha salido de enfermedades, de cáncer, de maldad, de inmundicia. Entre otras cosas, Lucrecia fue sanada porque leyó el Salmo 53 y lo creyó. Su primera semana como cristiana. Entonces yo pregunto, ¿hay alguien aquí que cree en la primera venida que Jesús ya hizo? Ahora yo les pregunto, ¿hay alguien aquí que sabe que el rey viene pronto y cree en la segunda venida? Bueno, pues dice la Escritura que esa segunda venida va a suceder básicamente con 2 grupos de personas. Una, los cristianos que ya dieron el último suspiro. La Biblia describe que son los que duermen. O sea, cristianos que ya murieron, ¿sí? De hace un día o de hace 1000 años, o los primeros cristianos. La Biblia dice que ellos que ya están muertos, no están muertos, están dormidos, dice la Escritura. Es un grupo. Y el otro somos los que hoy estamos vivos. Si en este instante sucediera, la Biblia describe que va a suceder así. Préstame mucha atención, porque son 2 grupos, los que ya murieron y los que aún no hemos dormido en la muerte. Primera de Corintios 15, versos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos. Ahí habla de dormir, pero es la muerte, digamos, humanamente hablando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Que esta carne, que este cuerpo, que esta naturaleza no puede ir al cielo. Una de dos: usted la entrega al morir, polvo eres y al polvo volverás, o va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos. El primer grupo, que son los que ya durmieron, los que ya murieron, dice, ¿serán qué? ¿Serán qué? Resucitados. Ese es el primer grupo, resucitados. El segundo grupo, que son los que quedemos con vida, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y explica por qué. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Usted sabe que está escrito que a usted, a mí, nos van a dar un nuevo cuerpo? Ya no le van a salir aquí las pategallinas, ni las estrías, ni se le van a caer los dientes, ni la enfermedad, no va a tener ni siquiera glándulas lacrimales, porque no va a haber llanto. O sea, ¿para qué si no va a haber llanto? Y está profetizado por el Todopoderoso, para quien nadie es imposible. Está profetizado que todos nosotros, si participamos del rapto, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo incorruptible. Esa es nuestra herencia, dice también el libro de Romanos. Continúa diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por eso, mis hermanos, sin importar dónde usted esté, usted y yo, si hemos confiado en la primera venida del Señor y amamos la segunda, seremos arpazo, arrebatados, seremos tomados para sí, seremos tomados por su posesión. Él nos llamó y dijimos, aquí estamos, y por creer, porque su sangre nos arropó, quita el pecado, quita la maldad, quita la inmundicia, quita el dolor, quita la desesperanza. Por eso el Señor dice, son míos, yo los he visto, yo los conozco, yo los he rescatado, invertí toda mi sangre en su salvación. ¿Cómo el Señor a ustedes y a mí no nos va a amar si invirtió toda su sangre? Pero ¿cómo nosotros no vamos a amar su venida si a Él le costó toda su sangre? Hay un pasaje muy triste en Apocalipsis donde dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Es terrible. Dice, los cobardes y los incrédulos y los fornicarios y los hechiceros y los adúlteros y los idólatras, dice, no heredarán. Pero no dice, bueno, pero ¿qué tiene que hacer un cobarde ahí? Un cobarde es aquel que niega su fe. Un cobarde es aquel que vuelve atrás de este camino. Por eso el Señor dijo, el que persevera hasta el fin, ese es el que ha sido salvado. Entonces vamos a terminar recordando cómo es ese instante y qué actitud y por qué nosotros amamos la venida del Señor. Si yo les digo, Jesús viene hoy, ¿usted sentiría temor o gratitud? Ay, es que me falta tanto. Ay, es que no he hecho esto. Jesús viene hoy. Ay, pero yo no he pagado el arriendo, no me han pagado lo de la cuota. Por eso la trascendencia de lo eterno nos libra a nosotros de toda angustia banal y pasajera, sea buena o sea mala. Dice 2 de Timoteo 4:8, el apóstol Pablo, en la última carta que escribió por allá súper viejito, dice, por lo demás, me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, porque usted dirá, uy, no, si el apóstol Pablo se la merece. Uy, qué excelente, que se la den al apóstol Pablo. Pero como la cruz es el gran nivelador, donde ni siquiera Pablo lo merecía, porque él dijo, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Y dice Pablo que esa corona que da el juez justo, esa corona de justicia, dice, no me la dará solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Yo le pregunto, ¿usted sinceramente en su corazón dice Maranata? Maranata quiere decir, ven Señor Jesús. Eso significa la palabra Maranata. Ven Jesús, ven Señor, ven. Porque frente a esta verdad hay dos corazones. Está el corazón de la polilla, que la polilla, sin importar dónde está, va a la luz, vuela hasta donde sea para pegársela a la luz. Amamos esa luz, amamos la venida, amamos la promesa, no desfallecemos. Pero está el corazón de la cucaracha, que cuando se enciende la luz, lo primero que hace es, se va despavorida. Si tú eres un hijo de Dios, tú no tienes corazón de cucaracha, tú tienes corazón de polilla, que va a la luz y que ama la venida del Señor. Amén. Si hay aquí polillas, levanten la mano las polillas. Ahora levanten la mano las cucarachas. Apocalipsis capítulo 1, no me mire con esa cara, tranquilo. Apocalipsis, me mira con esas antenitas ahí. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 al 8. Dice: he aquí que viene con las nubes. Obviamente no son las nubes atmosféricas que nosotros conocemos, es la nube de su gloria. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y yo me da escalofrío pensar que si el soldado romano, dice la Biblia que después de que tembló la tierra y se oscureció, dijo, este hombre verdaderamente era justo. La Biblia describe que todo ojo lo va a ver, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en la última página de su Biblia dice el Señor, Apocalipsis 22, versos 12 y 13: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces amamos la venida del Señor, lo esperamos, y nuestra alma clama, Maranata, ven Señor Jesús. Ya no más este tiempo, anhelamos que vuelvas, que muchos más se salven mientras estemos aquí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si algo me sirve mi vida, que sirva para que otros tengan vida. Por eso, mis hermanos, nosotros sabemos que el Rey que viene pronto se llama Jesús. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, y nosotros no somos cobardes, no somos de los que retroceden, porque su Espíritu Santo nos sella y clamamos diciendo, ven, sí, ven Señor Jesús. Y Él dijo, he aquí, yo vengo pronto. ¿Quiénes esperan aquí la venida del Señor? ¿Amamos la venida? Amamos tu venida, Señor. Amén.